Muy bien, vamos a seguir trabajando lo que corresponde a la historia del arte. Habíamos hablado entonces lo que era la prehistoria. Dijimos en un momento determinado, ¿verdad? Que vamos a encontrar algo muy rudimentario. Vean, acá está, dice la Venus de William Ford en el Museo de Historia Natural de Viena. Hablamos sobre el Paleolítico. Vean los rasgos, ¿verdad? En las paredes así muy rudimentarios. Aquí podemos observar, ¿verdad? La pintura que en un momento determinado, solamente con los elementos que se tuvieron, fue representada como tal. Luego empezamos con la edad de los metales. Aquí podemos observar ese complejo megalítico, dice. Vean, este aparece en Inglaterra y como en un momento determinado es un círculo. Es bien curioso poder observar esta escena, aunque muchos, ¿verdad?, no han dado información así muy clara y verídica sobre esta representación. Existen muchas teorías sobre este complejo y ustedes podrán ahondar más adelante sobre él. En este caso, entonces, hablamos sobre la edad de los metales, la última fase de la prehistoria, la edad de los metales. Pues la utilización de los elementos como el cobre, el bronce, el hierro, supuso una gran transformación material entre lo que fue en esta edad específicamente o en esta época. El llamado calcólico surgió con el megalitismo, monumentos funerarios en piedra, destacándose el dolmen y el mejit, lo que son algunos aspectos que se establecían para ese entonces. En España se formó la cultura de los millares, caracterizada por la cerámica, campofoime y representando representaciones humanas de figuras esquemáticas de los grandes ojos. En este caso destaca el conjunto de los templos de Mudajra, Taxechier, dice, Gatija, en las Islas Baleares. Se desarrolló una notable cultura megalítica. En cada uno de estos elementos nosotros vamos a encontrar que como ya se establece otro tipo de material, llamémoslo sumado a la piedra, sumado a la pintura, se recuerdan que habíamos hablado, ¿verdad? De lo que era el color del óxido del hierro. Ahí nosotros ya estamos observando otros elementos. Entonces dice, dentro de la edad de hierro destacaron las culturas Hallstatt en Austria, lo que fue Tene en Suiza. La primera se dio entre lo que fue el siglo VIII antes de Cristo y al siglo quinto, caracterizada por las necrópolis con tumbas de túmulo, con cámaras. Y ahí ya venía la representación de lo que nosotros más adelante vamos a observar, por ejemplo, en la cultura de Egipto. Esas cúpulas específicamente, ¿verdad? Ya cámaras inmersas dentro de las mismas, que también nosotros podemos observar a través de documentales. También existieron, por ejemplo, con los mayas, cámaras, existieron pirámides, existieron ya situaciones más representativas en piedra que vinieron a dar parte de lo que nosotros estamos viendo como historia del arte. Aquí dice Tama de Brazomupi, en este caso está en el Museo de Arqueología Nacional de Saint-Germain, en Alemania, ¿verdad? Es como observamos esta imagen. Luego está Meir Cham, eh, está también lo que dice talayot circular de la isla. Fíjense que este elemento que nosotros estamos observando lo vamos también a poder representar más adelante cuando veamos la cultura específicamente, no de acuerdo al arte, sino cómo se estableció la piedra, cómo ellos con estas herramientas pudieron desarrollar algunos elementos. Entonces acá miren cómo está estructurada la piedra en una forma específica y si nos damos cuenta, aquí hay otra y voy a retroceder un poco más acá. Vean cómo están talladas.
Aquí, vuelvo a repetir, ya hubo la combinación, ¿verdad?, de algunas herramientas. Y lejos de poder observar una imagen abstracta, pues para ellos será símbolo, ¿verdad?, específicamente de algo. A eso se refiere. Luego tenemos el arte antiguo. Y aquí podemos observar una tablilla, dice, sobre el diluvio del poema de Gilgamesh. En este caso, esta tablilla se encuentra en el Museo Británico. Se denomina así a las creaciones artísticas de la primera etapa de la historia, iniciada con la invención de la escritura, destacando grandes civilizaciones del Próximo Oriente, Egipto y Mesopotamia. También englobarían las primeras manifestaciones artísticas de la mayoría de los pueblos de civilización de todos los continentes. En esta época aparecieron las primeras grandes ciudades, las cuatro zonas delimitadas por grandes ríos como fue el Nilo, el Tigris, el Éufrates y el Indio o el río Amarillo. Bueno, para el que ha leído la Biblia, ¿verdad? Hay una parte de la Biblia donde menciona a estos ríos. Y se recuerdan que cuando Dios expulsa a Adán del Edén como tal y a Eva, establece, ¿verdad?, esos límites y estos parámetros de los ríos como tal. Acá volvemos a hacer mención entonces de una parte representativa religiosa. Entonces esta tablilla, ¿verdad? La vemos nosotros grabada y tiene pues algunas normas o tiene algunos códigos representativos, éticos y religiosos de esa época. Uno de los grandes avances en esta época fue la invención de la escritura, generada en el primer lugar de la necesidad llevada a los registros de la índole económica y comercial. Lo primero que surge como tal es el alfabeto. Y el alfabeto se empieza a reproducir y a tener modificaciones por la necesidad económica. Recuerden que todas las personas en un momento determinado, por ese excedente que se tenía en cuanto a recursos, pues tenía la necesidad de verdad de venderlos o de generar un trueque, un cambio, y por eso es que empieza a desarrollarse esta fase. ¿Qué tiene que ver la historia entonces? Porque se desarrolla la escritura jeroglífica representativa inicial, ¿verdad? Acá en esta tablilla, pero que va a ir modificándose según las necesidades que tuvo el hombre en ese entonces. Acá dice Mesopotamia, el arte de Mesopotamia. Vemos aquí la imagen de una persona, ¿verdad? Dice la estatua sedente del príncipe de Judea. El arte mesopotámico se desarrolló en la zona comprendida entre los ríos Tigres, Éufrates, actuales en Siria e Irak, donde desde el siglo IV milenio antes de Cristo sucedieron diversas culturas como los sumerios, arcadios, amorritas, asirios, alcadeos, entre otros. Dice la arquitectura se caracteriza por el empleo de ladrillo, un sistema adentilado e introducido de los elementos constructivos. ¿Por qué nosotros vamos a tomar esta fase? Veamos nuevamente y retrocedemos otra vez con la edad de los metales. Dijimos entonces que ya tienen algunas herramientas para perfeccionar la piedra, los grabados que realizan hasta esta fase. Bueno, y dijimos entonces que en su momento ya existía una elevación como parte de lo que destaca el arte. Aquí nuevamente lo vuelve a resaltar. Otra vez dice cámaras con cubiertas falsas de cúpulas como ejemplos, lo que son los hallados en Ur. También destacados los palacios, conjuntos amurallados, un sistema de terraza a modo de zigurat. En este caso, vean lo que yo les decía en esta partecita, las elevaciones que se tenían. Sobre esto es que se forman entonces lo que nosotros estamos hablando de cubiertas, de cúpulas, de cámaras definitivamente también algunas subterráneas. Jardines, dice, colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo y nosotros en esa estructura es como se representa el arte de esta época. La escultura se desarrolló en la talla exenta o relieve, en escenas religiosas o de caza y de militares. Cuando el hombre como tal empieza a generar una pequeña evolución,
pues definitivamente representa todos aquellos aspectos que él empieza a experimentar, como la religión, como la defensa, ¿verdad? En cuanto a un ejército, un grupo, ¿verdad? De personas asociadas para defender, no sé, un territorio, la alimentación, la familia, etcétera, la casa como tal. Entonces, todo esto viene y se empieza a manifestar a través del arte. Claro está, algunas de las culturas pues van a destacar dentro de la experimentación y evolución que ellos fueron encontrados. Acá entonces, por ejemplo, dice el dominio babilónico, cabe mencionar la famosa estela de Hammurabi. De esta escultura asiria destacan las figuras antropomórficas de los toros o genios alados que flaqueaban las puertas de los palacios, así como los relieves con escenas de guerra o de caza. Mm, Era lo que ellos más asociaban, era lo que ellos tenían y por ende, estas son las representaciones dentro del arte que nosotros podemos establecer. Vamos a encontrar otros elementos que se van a ir sumando, pero esto va, o sea, conforme a la evolución. Ahorita dijimos desde un inicio, ¿verdad? Apenas era una especie de claroscuro, o sea, carbón. Luego experimentan, ¿verdad? El tallado de la piedra. Después experimentan con el óxido, ¿verdad? Del mineral como tal. Después descubren los minerales y ya combinan estos, ¿verdad? En lo que es la talla en piedra y la utilización de los mismos. Y ya empiezan a generar una perspectiva directa, diferente del arte en relieves específicamente. Y luego, cuando ya tienen una perspectiva de los relieves, también a la par se introduce lo que corresponde al lenguaje. Y dentro del lenguaje les decía, el alfabeto se empieza a expandir y a tener modificaciones por la necesidad que tuvieron algunas personas de comercializar. Entonces la economía se basaba a estos elementos. Se tuvo de un inicio un arte muy rudimentario por la misma situación, ¿verdad? De que fue experimentando este grupo social específicamente. Con la aparición de la escritura surge la literatura como un medio de expresión de la creatividad del ser humano. En la literatura sumeria destaca el poema de otra vez de Gilgamesh en el siglo, pero miren cuánto pasó para ello. Estábamos hablando antes de Cristo, los primeros avances, ahora ya estamos hablando nosotros del siglo XII, siempre antes de Cristo. Se escriben, dice, una treintena de mitos sobre las divinidades sumerias y acadias más importantes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de divinidades, recordemos que cada cultura tuvo sus acepciones en relación a Dios, o sea, tenían sus dioses, tenían sus deidades, tenían sus representaciones, ¿verdad? Sobre la cual cada uno se basó. Entonces acá, de estas representaciones es que empieza a surgir este tipo de arte. Aquí dice el descenso de la Inanna a los infiernos y los generados en torno a los dioses. Entonces les vuelvo a repetir, todo va a ser en base a cómo nosotros vamos a ir estableciendo cada época y cada región. Aquí dice otra muestra relevante, es el poema de Lugal, Ud, Melaví, Nirpal, los trabajos de Ninurta, cuyo contenido es todo tipo didáctico y moral. Cuando nosotros hablamos de algo didáctico y algo moral, la didáctica siempre es una enseñanza. Es como cuando usted toma un libro, ¿verdad? Y entonces empieza a observar en el libro muchas situaciones, solamente que aquí lo está observando usted como una especie de arte. Y cuando hablamos de lo moral, es todo lo establecido entre el bien y el mal, ¿verdad? Y sobre las prácticas del ser humano. Por ejemplo, aquí cabe mencionar que podríamos establecer, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Escritos en tablas de piedra y según la Biblia, ¿verdad? O sea, para los que somos creyentes, sabemos que fue escrita por el dedo de Dios, la mano de Dios. Entonces ahí automáticamente viene otra vez a ser representativo, solamente que ya desde un punto de vista moral
un punto de vista didáctico, es decir, que los 10 mandamientos son las reglas a seguir para poder vivir de una forma plena. Con la salvedad, podemos decirlo así, ¿verdad? Que en un momento determinado, en este caso, como estamos viendo el arte, lo vemos desde esa perspectiva. A eso se refiere todo lo que corresponde en este caso. En la época, dice Acadia, destaca el Atrahasis sobre el mito del diluvio. En la literatura babilónica es de remarcar el poema Emuma Elish sobre la creación del mundo. Y por ejemplo, ahí es donde nosotros ya empezamos a ubicar algunos elementos. Luego ya pasamos directamente a un arte egipcio y vean, continúan con la talla en piedra, con las elevaciones, con las cámaras, porque aquí ya podemos observar nosotros las pirámides, ¿verdad? De lo que sigue reproduciéndose. ¿Alguna duda al respecto del tema? No, daño. Muy bien.